como bien estuvimos trabajando el martes pasado, hoy vamos a retomar ese tema y vamos a dar por cerrado, aunque sea en esta primera etapa, lo que respecta a máquinas de estado. Bien, hagamos un repaso rápido de 3 minutos de bueno, lo que estuvimos viendo en la clase pasada para hoy retomarlo. La idea obviamente es que ustedes puedan trabajar en la parte práctica el día de hoy, así que tengan a mano sus PCs con el Yaquinto instalado. Lo que, bueno, básicamente la clase pasada estuvimos viendo fue la introducción a máquinas de estado en materia práctica. Estuvimos charlando un poquito de una máquina Mil y una máquina Moore, las limitaciones que estas máquinas tienen y, bueno, en definitiva, cómo una máquina Harold, que es una máquina de estado más moderna con funciones extra, puede suplir y puede obviamente solucionarnos a nosotros, los desarrolladores en este caso de sistemas embebidos, la síntesis de una problemática por medio de una máquina de estados. ¿Bien? ¿Por qué es tan importante, digamos, que las máquinas de estado acompañen el progreso tecnológico? Y bueno, básicamente porque si no lo hicieran, imagínense que ustedes trabajando con una máquina Mil o Moore para sintetizar alguno de los ejercicios con los que estuvimos trabajando la clase pasada, deberían necesitar muchísimos estados más. Y en eso se traduce no solamente en costos de diseño, sino también en costos de implementación. ¿Se acuerdan que la cantidad de estados estaba logarítmicamente vinculada con los flip-flops que hacían falta en el caso de sintetizarlo por medio de flip-flops? O bien por líneas de código en nuestro caso. ¿Bien? O sea, cuanto más estados nosotros generemos, después el código va a ser menos robusto y va a tener, digamos, muchas más líneas de código y, en definitiva, consumo de memoria flash. Bien, en materia, digamos, del software, que aprovecho mientras voy hablando, empiezo a compartir un tanto de pantalla como para que vayamos viendo el ejercicio inclusive de la clase pasada y vayamos repasando cada uno de sus componentes. Denme un segundito que estoy abriendo acá para compartirles pantalla. Si me escuchan, chicos, toser, no preocúpense que no es COVID, me hisopé el domingo de negativo, es una gripe fuerte, nada más. Bien. ¿Me confirman si están viendo pantalla en este momento? Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Bueno, recuerden, chicos, que el Yaquinto, como bien comentamos el martes pasado, está embebido dentro de un entorno de desarrollo Eclipse. Eclipse, como bien charlamos, es un IDE genérico, bien desarrollado ya hace varios años, que fue mutando y terminó siendo una arquitectura abierta, una plataforma abierta. Es decir, que ustedes hoy, si quisieran generar su propio IDE, tranquilamente pueden bajarse el Eclipse, digamos, en formato esqueleto, sin ningún plugin instalado, y ustedes podrían desarrollarle tranquilamente el plugin para trabajar, no sé, con las funcionalidades que ustedes requieren. O sea, se programa en Java, pero se pueden ustedes armar su propio, digamos, plugin y modificar el Eclipse. O bien, no sé, si ustedes quisieran utilizarlo como compilador en lenguaje C, podrían bajarse el Eclipse CDT, o sea, C de casa, D de dedo, T de Tamara, digamos que sería de lenguaje C, Development Tool, en donde ustedes pueden compilar el lenguaje C, ¿bien? O sea, digamos, podrían tener un compilador de lenguaje C básico también con Eclipse. Eso ténganlo en cuenta porque es un IDE muy versátil realmente en ese sentido. Bien. Bueno, repasando un poco lo que vimos la clase pasada. Dentro de lo que es un entorno Eclipse tenemos sobre el lado izquierdo el Project Explorer, que nos permite a nosotros justamente explorar los distintos proyectos que nosotros tengamos embebidos dentro de nuestro Eclipse. En este caso yo tengo varios dando vuelta. Nosotros estuvimos trabajando con el ejemplito del TD201, que dentro de sí tiene dos maquinitas de estado, el StateChart simple, que fue el primero con el que trabajamos, y el StateChart compuesto, que fue el segundo en el que nosotros ya embebimos estados simples dentro de un estado jerárquicamente más importante, que es un estado compuesto. Bien, conceptos que me interesa que nos queden claros, así ustedes pueden partir ya con la parte práctica y realizamos alguna ejercitación al respecto. Bueno, conceptos que debemos conocer. Los estados como tales no pueden estar en ningún lado que no sea una región, o sea, yo no puedo generar estados por aquí fuera porque no tengo una región. Bien, si ustedes quisieran armar múltiples regiones, lo pueden hacer, como lo tenemos en este caso, bien desarrollado, en el que tenemos 3 regiones,
las 3 regiones son concurrentes, o sea, las 3 máquinas de estado pueden estar en distintos estados en forma concurrente sin ningún problema, pero siempre cumpliendo con la condición de que los estados estén embebidos dentro de una región. Bien, la región se genera acá, del lado derecho, dentro de la opción región. Básicamente uno selecciona cuál es la región, le asigna un nombre y punto, no tiene más que eso. El famoso estado negrito, digamos, en este caso que estamos viendo, habíamos charlado un poquito, ¿se acuerdan el martes pasado de qué, digamos, cuál era el nombre teórico que nosotros teníamos que darle y cuál era el nombre práctico que le dábamos los electrónicos? ¿Me lo recuerdan un poquito? El nombre Reset. Se me pisaron, a ver. Segunda chance. Reset. Correcto, y el nombre teórico, o sea, si vos tuvieras que rendir un examen final y tuvieras, digamos, que definirlo correctamente, ¿qué le asignarías? ¿Qué nombre le darías? Condición inicial. Es el estado inicial, y el ojo que no es la condición. La condición inicial es esto que yo te estoy marcando acá, pero el estado inicial es el estado, digamos, negro. Básicamente, todo desarrollador del sistema embebido te lo conoce como reset. Che, en el reset paso por acá. Tienen que tener en cuenta que es un estado inestable. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes no le pueden poner ninguna condición, ningún evento del lado izquierdo de la barra. Solamente pueden tomar acciones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es un estado inestable. Ustedes lo pueden ver desde el punto de vista práctico como que un microcontrolador no se queda eternamente en el reset. O sea, no, imagínense un microcontrolador que se resete y espere a que ustedes, no sé, toquen un botón para arrancar. No, en tal caso, vectoriza al main y es el main el que toma esa decisión, pero no el reset. El reset solamente se ejecuta y no hay condicionante para que no se ejecute. Eso lo tienen que tener bien presente. Bueno, después teníamos los estados simples. Cada estado tenía un nombre, bien, en este caso estado ascendente y estado descendente, era un contador que estuvimos desarrollando. Teníamos por otro lado las transiciones, bien, que las transiciones tenían el evento que las generaba, que era el que iba del lado izquierdo de la barra, y después de la barra poníamos la acción, en donde nosotros poníamos, por ejemplo, cambiar el valor de una variable, incrementarlo, decrementarlo, digamos, uno acá toma la decisión necesaria. Bien, probablemente en un par de clases nosotros veamos no solamente trabajar con una variable, sino trabajar también con una operación, un op, que es lo que se llama, que para nosotros sería una función. Bien, o sea, cuando se produce un evento, llamar una función. Así que eso después lo vamos seguramente a estar trabajando como para incorporarlo dentro de nuestra máquina de estados. Bien, todo lo que son eventos se generaban del lado izquierdo, podían ser eventos, digamos, con una interfase default, como en este caso, o con una interfase usuario. Ustedes podían generar múltiples interfaces con la salvedad de que ustedes cuando luego definan ese evento dentro de la máquina de estados, tienen que poner, o sea, lo tienen que anteponer a la interfase en cuestión. En este caso, como el evento cambio-modo pertenece a la interfase usuario, el evento, o sea, el evento que genera esta transición se tiene que llamar user.cambio-modo, ¿bien? Porque pertenece a la interfase user. Todos aquellos eventos que pertenezcan a la interfase default, como es este caso, no requieren que uno le ponga digamos, la interfase o anteponga la interfase al nombre de ese evento, así que eso ténganlo en cuenta, ¿bien? Bueno, otro concepto interesante es los guardband o las condiciones de guarda, en este caso que nosotros lo podíamos asemejar a una condición del doble ampersand en el lenguaje C, en el que básicamente para que se produzca una transición se tienen que dar las dos condiciones, ¿bien? En este caso que se dé el evento pulso ascendente, tienen que tener en cuenta eso, o sea, el disparador de la transición siempre va a ser el evento, que en este caso es pulso ascendente. Lo único que nosotros hacemos con la condición de guarda es decir, ¿se cumple o no se cumple la transición? ¿Bien? O sea, es como una segunda guarda que nosotros ponemos, una segunda condición. Pero el guardan, o sea, la condición de guarda nunca es un generador de transición. Esta transición únicamente va a suceder si se genera el pulso ascendente y una vez generado el pulso ascendente, el valor de cuenta es menor que el valor máximo. En eso, bueno, lo tienen que tener en cuenta, es muy, muy importante que sepan cómo actúa el proceso de transición. O sea, que un guardband no te genera la transición directa. Bueno, después recuerden, del lado derecho de la barra tomábamos nosotros nosotros tomábamos las acciones necesarias respecto a las variables.
Si incrementábamos, decrementábamos, asignábamos valores, etcétera, todo lo hacíamos dentro del lado derecho, digamos, de la barra, ¿bien? Y bueno, después teníamos también las declaraciones temporales, como por ejemplo el every, que es una de las palabras reservadas que tiene Yakindu, en donde básicamente uno lo que le dice es, cada X tiempo producí la transición. Si nosotros a ese every le adicionamos una condición de guarda, lo que le estamos diciendo es, cada 500 milisegundos y siempre que estado sea igual a estado ascendente, a EAS, que es un define que tenemos acá que vale 1, se produce la transición. Bien, es una forma de hacer un pooling cada 500 milisegundos siempre que la variable estado valga, en este caso, 1. Y la transición contraria, la transición que vuelve, es siempre que estado, la variable estado valga 0. Bien, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y bueno, fíjense cómo, perdón, en este caso es, o sea, siempre que valga 1 para este lado, siempre que valga 1 para este lado, y siempre que valga 0 hace esta transición. Bien, o sea, tenemos las regiones armadas de esa forma. Bien, respecto a esto, ¿queda alguna duda, alguna cuestión, algo que no haya sido del todo claro? Bárbaro. La condición de Warband es como si fuese una condición if, ¿no? Sí, imagínate, o sea, el evento en realidad lo puedes considerar si querés como un if, en el sentido de if pulso ascendente, o sea, si se dio el evento pulso ascendente, avanzá. La condición de guarda la podés considerar como un doble ampersand, de decir, if, si se dio el pulso ascendente y cuenta vale menor que cuenta máximo, se produce la transición, ¿se entiende? Sí, sí. ¿Y podés ir encerrando múltiples corchetes? ¿O cómo? Sí, podés poner más de una condición de guarda, sí, por supuesto. Sí, vos podés poner las condiciones de guarda que quieras. Ten en cuenta que se tienen que cumplir todas. Ok. Bien. Bueno, chicos, habiendo, digamos, evacuado estas dudas, si hay alguna, obviamente me interrumpen como siempre, quiero que ya nos metamos, digamos, en algún ejercicio práctico de esto. ¿Bien? Hay algo que a mí siempre me gusta mencionarlo, y para eso abro el nunca bien ponderado Paint. Ustedes, si no ven mi pantalla, avísenme. Entiendo que están viendo ahora el Paint, ¿verdad? Sí. Sí, se ve. Bueno, Sí, se ve. permítanme dibujar algo. Y perdón si no soy del todo prolijo, pero lo importante es que se entienda, aunque sea digamos, la idea de la topología del circuito, ¿bien? Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que básicamente estoy haciendo? Imagínense este bloque rojo como el microcontrolador, ¿bien? O sea que esto de acá sería básicamente un pin del microcontrolador, esto que les estoy marcando acá. Esto sería el pin del microcontrolador, bueno, con la conexión externa necesaria. Esta resistencia, chicos, de acá arriba, esta resistencia que les estoy marcando acá, ¿cómo es que se llama comúnmente en este tipo de conexión? O sea, ¿uno cómo lo llama? ¿Resistencia de qué? ¿De pull-up? De pull-up. Correcto, es una resistencia de pull-up. ¿Para qué sirve esa resistencia de pull-up? O sea, ¿qué función cumple? ¿Qué función cumple, chico, una resistencia de pull-up en un pin de un microcontrolador? ¿Cuál es la idea de ponerla? O sea, ¿qué pasaría si no la pongo? Bien, bueno, lo explico, no se preocupen, a ver. Lo voy a explicar, pero sí necesito que ustedes me sigan y me acompañen en la explicación, así lo entendemos todos. ¿Bien? Imagínense que yo borro esto de acá, o sea, esta conexión de acá la borro, ¿bien? No tengo conexión. Y tengo simplemente un pulsador. Si yo aprieto el pulsador que ven acá, ¿bien? Si yo lo aprieto, fíjense que es un pulsador normal abierto, o sea que cuando yo lo aprieto pasa al normal cerrado. Si yo aprieto ese pulsador, ¿qué nivel de tensión voy a tener acá, en el pin? O sea, y yo pongo un tester acá en el pin. ¿Qué tensión voy a medir? Tierra. ¿Qué sería tierra, perdón, el nivel de tensión? 0 volt. 0 volt. ¿Hasta ahí me siguen todos? ¿Hay alguien que no lo haya entendido eso?
sea, básicamente es como cortocircuitar esto, y estamos de acuerdo que si cortocircuito el pin a tierra, voy a tener 0 volt, como bien dijo su compañero. ¿Bien? Ahora, yo no pulso, ¿bien? Saco este puente, yo no pulso el pulsador, o sea, dejo todo como está, no, básicamente no interactúo con el pulsador. ¿Quién me puede decir qué nivel de tensión voy a tener en el pin? No se ¿Quién me sabe. puede garantizar el nivel de tensión? A ver. No se sabe qué No se tensión va a sabe. tener. Exacto, ¿por qué no se sabe? Es indeterminado, porque no tenés en ningún lado una referencia de nada. Bien, obviamente que ustedes no pongan esto después en un examen indeterminado, porque eso en realidad es un punto, es desde el punto de vista matemático, es una definición matemática. Es cierto, la indeterminación existe. Básicamente, ¿saben qué es esto que les estoy mostrando? Un ejemplo, miren, tan sencillo como lo que les voy a marcar y les aseguro que les va a generar varias dudas, ¿eh? Esto que dibujé acá, chicos, tan mal, son dos pilas. Una tiene 8 volt y la otra tiene 12 volt. Estoy hablando de generadores de tensión ideales. ¿Qué tensión voy a tener entre estos dos bornes? Entre A y B. 4 volt puede ser. ¿Y cómo llegaste a 4 volt? Porque las pilas están en dirección contrapuesta, entonces resté las tensiones. Eso si fuera conexión en serie, estamos de acuerdo, pero acá no están en serie. No lo podés definir. Correcto. Y al no poderlo definir, ¿cómo sería también este caso? O sea, ¿cómo lo definirían ustedes matemáticamente? Esto, chicos, es lo que se llama una indeterminación. Bien, para el compañero suyo que habló de 4, eso sería válido si yo desconecto el punto A y el punto B. ¿Por qué? Porque van a quedar que en realidad no quedarían tampoco en serie. Debería poner uno al lado del otro y ahí sí me quedarían probablemente 4 volt porque uno suma 12, el otro resta 8 y estamos de acuerdo. Pero en este caso están en paralelo las fuentes de tensión. Como son fuentes de tensión ideales, no se puede determinar ese valor de corriente. Perdón, ese valor de tensión en este caso. ¿Bien? Eso ténganlo en cuenta, es una indeterminación matemática, no se puede determinar, digamos, porque no tengo los datos, son fuentes ideales. Y ahora se los redibujo esto. Les planteo otro problema más electrotécnico. ¿Qué son, chicos, estas cosas que estoy dibujando? ¿Se entiende, no? Lo que estoy dibujando acá. Dos Son fuentes de fuentes. corrientes. Bien. ¿Cuánto va a circular, chicos? ¿Qué corriente va a circular en este caso por la resistencia? ¿Qué proponen? Son dos fuentes de corriente nada más, ¿eh? Ideales, obviamente. Pasa lo mismo que el caso anterior, no puedes definir uno o el otro valor. Exacto, está muy bien tu respuesta. Y ahí te pregunto, ¿cómo es tu nombre? Perdóname. Sebastián, Sebastián, está muy bien tu respuesta, muy excelente. Ahora, si yo te pregunto ahí un cachito más y te digo, definime el concepto de fuente de corriente. ¿Cómo se define una fuente de corriente? O sea, ¿cuál es la definición técnica de una fuente de corriente? te matás. O sea, decirlo de forma técnica me mataste, pero Bueno, pero explícalo con tus palabras. una fuente de corriente básicamente lo puedes definir como un- una corriente que mandás con una resistencia en paralelo. O sea, así lo definiría como una... Como que Ok, te puedo ayudar entonces, Sebastián, en la por definición favor, y sí. podríamos definir a una fuente de corriente como aquel dispositivo que impone la corriente sin importar la carga externa. O sea, yo le pongo una resistencia de 1 mega y la fuente de corriente me va a poner una corriente X. Yo le pongo una resistencia de 10 ohm y me va a seguir poniendo una resistencia X. Perdón, una corriente X. ¿Se entiende eso? O sea,
un generador de corriente es aquel dispositivo que impone una corriente sin importar la carga externa. Entonces, si yo tomo la definición de fuente de corriente, esta me va a querer imponer, perdón, lo marco en rojo, esta me va a querer imponer 2 amperes, por definición propia de fuente de corriente. Y esta me va a querer imponer 4 amperes. No se sabe cuál va a ser la corriente, en realidad no se puede determinar, por eso es que se llama que es una indeterminación, en este caso electrotécnica. Bien, pero desde el punto de vista matemático es una indeterminación, es como dividir, bueno, dividir por cero en realidad es algo prohibido, pero básicamente es como decir infinito. ¿Infinito qué es? No lo sabemos, sabemos que es infinito, pero no lo podemos definir en un número. Bueno, acá podemos decir que está indeterminada la corriente en este circuito. Uno está muy tentado a decir cuánto es 6 amperes, no es 6 amperes, claramente las fuentes de corriente no funcionan de esa manera, ¿bien? Distinto si fueran fuentes de tensión. En este caso sí le daría a la derecha a su compañero. Si fueran 4 volt y 2 volt, en este caso sí el sistema sería de 6 volt. No sé quién fue, chicos, de todos ustedes que me había hablado en el caso anterior de las fuentes de tensión, que las había visto como si estuvieran en serie, que en realidad no estaban. No sé si ahora termina de entender la diferencia entre una conexión serie y una conexión paralela como la anterior. No sé, digamos, quién de todos había sido, pero calculo que ahora sí se termina de entender. Esto sí es una conexión serie. ¿Rodrigo había sido vos? Sí, había sido yo. Sí, en este ejemplo lo entendí. Perfecto, bárbaro. Bueno, esto en realidad se lo dejamos a los amigos de TC. No nos vamos a meter ni con Pesana ni con Navarro en TC2, pero ¿a qué venía todo esto? No es que lo dije como para irnos por las ramas, sino a explicar esto. Como bien dijeron ustedes, che, si yo no tengo nada, o sea, con el circuito como está dibujado acá, y es claro, la tensión en este punto, o sea, la tensión en el pin de entrada, es indeterminada porque no tengo ninguna forma yo para calcularla. Ahora, si yo conecto acá, ¿bien? Yo bajo esta línea y la conecto acá. Y antes obviamente uno puede modelizar al pin de entrada de un microcontrolador. Esto está en los datasheets y demás. Yo se los voy a modelizar en este momento. Lo voy a modelizar en forma burda porque la modelización es mucho más compleja, pero lo voy a modelizar únicamente como una resistencia de entrada. ¿Bien? ¿Cómo se imaginan ustedes, chicos, que es el valor de una... no estoy pidiendo que me digan un valor exacto, que me digan 2,3, sino ¿en qué orden de magnitud ustedes creen que puede estar la resistencia de entrada de un pin de entrada de un microcontrolador? ¿En qué orden se imaginan ustedes que puede llegar a estar? ¿En qué orden práctico? Mega. En los megas, cómodamente en los megas, sí, y diría en las decenas o cientos de megohms, ¿sí? O sea, está, digamos, en los megohms, grande. Y si yo acá les digo que esta resistencia de pull-up es de 1K, así, rápidamente, sin hacer cálculos, sin sacar la calculadora, nada, ¿qué nivel de tensión voy a tener acá? De más, prácticamente. Va a ser prácticamente igual a más B, ¿estamos de acuerdo? Bien, para quien no me haya seguido, básicamente, chicos, ¿qué termina siendo esto? Un divisor resistivo, un divisor de tensión. Esto es como si no estuviera, o sea, este pulsador es como si no estuviera porque está abierto. Entonces me queda una resistencia, básicamente que no están en serie, porque en realidad hay un punto intermedio, o sea, acá hay un punto que entra al microcontrolador, pero básicamente lo podríamos asemejar como un circuito serie que me termina dando prácticamente B+. ¿Por qué es eso? Porque la resistencia de entrada del microcontrolador es varios órdenes más grande que la resistencia de pull-up. Ahora se entiende, chicos, porque no me lo habían contestado. Por ahí no me lo contestaron porque, no sé, hice una pregunta tonta. Me dijeron, no le voy a contestar semejante tontería. Pero ¿se entiende para qué está una resistencia de pull-up? O sea, si ahora yo les preguntase a ustedes, ¿cuál es la función de una resistencia de pull-up en este circuito? ¿Qué me van a contestar? ¿Podría pedirte que lo expliques de nuevo? Las veces que haga falta, Rodrigo. Y lo mismo que hizo Rodrigo, por favor, cualquiera, O sea, si alguien no entiende algo, me lo dice. Che, Juan, no entiendo. Lo explicamos si hace falta 30 veces. Yo solamente hablo inglés, pero si hablase chino, también lo explicaría en chino si hiciera falta. A ver,
Vamos, te lo dibujo, te lo redibujo esto por fuera. Bien, me quedo acá, en este dibujo. Bien, una resistencia y otra resistencia acá. Bien, el circuito a masa. Esto ponele, no sé, vamos a ponerle valores para que a vos te quede en algo. Más 5 volts para decir algo. Y esta resistencia es R1 y esta resistencia es R2. Este punto de acá, Rodrigo, esta tensión de acá, si vos acá pones un tester, ¿no? Un voltímetro. ¿Qué tensión tendrías ahí? O sea, ¿cómo podrías matemáticamente, digamos, obtener esa tensión ahí? Con la ley de Ohm. Sí, ¿conoces la fórmula de divisor resistivo? No. Que No, es, tal vez no por ese nombre. o sea, el divisor de tensión, que es 5 volt por R2 sobre R1 más R2. No, no. Bueno, básicamente esto es un divisor resistivo. O sea, tomalo como un divisor resistivo. Pero es cierto lo que decís vos. O sea, Rodrigo, lo que vos planteaste está perfectamente. Voy a abrir, no lo tenía preparado acá. La próxima prometo que voy a tener el simulador a mano porque la idea no era meterme tanto con circuitos, pero la próxima me dejo el simulador acá. Hagámoslo, Rodrigo, o sea, pero hagámoslo genérico, ¿bien? En vez de 5 volt, acá arriba te voy a poner más B, para que nos quede genérica la fórmula, nada más, ¿eh? No porque quiera cambiar algo. ¿Cómo lo calcularías por ley de Ohm esa tensión ahí? ¿De qué forma? Em, ¿A qué sería igual BR2? es igual a I sobre R. Sería igual a I sobre R. A ver, repasemos un poquito. ¿Cómo es la ley de Ohm? Vamos de vuelta. Bola que es igual. Es igual a R por I. Está bien. A mí me gustó más. Y por R, eso es ley de Ohm básica, ¿bien? O sea, ley de Ohm. Bárbaro. Entonces, BR2 ¿a qué va a ser igual, Rodrigo? Va a ser igual a R1 por I. BR2 es la que está sacando del medio, ¿no? Es esta. BR2 es esta de acá. La tensión que cae en R2. Sí, sí, entonces ahí por... Ah, en R2. Ah, está bien, bueno. Bien. ¿Se entiende lo que yo puse, no, Rodrigo? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo no lo voy a llamar IR2, lo voy a llamar I, porque la corriente es la misma por las dos. Lo que sí te voy a pedir, Rodrigo, es asistencia en lo siguiente. Yo acá ya la expresé de una forma. O sea, lo expresé por medio de la ley de Ohm, cuánto es la caída de tensión en BR2. Ahora, si yo lo tuviera que expresar por medio de alguna de las leyes de Kirchhoff, la de la caída de potencial, BR2 sería igual. ¿Cómo lo planteamos? O sea, básicamente planteamos la malla que sería igual a más B es igual a BR1 más BR2. Hasta ahí me seguís, ¿no? Sí, Entonces podemos decir que BR2 es igual a más B menos BR1. sí, sí. Y si yo tomo eso, puedo decirte que I por R2 es igual a más B menos BR1. Sí. Ahora lo que nos queda por definir es BR1. ¿BR1 a qué sería igual? Planteándolo por medio, digamos, de Ohm. Va a ser igual a I por R1. Va a ser igual a I por R1. O sea, la corriente que la circula por el valor de la resistencia. Sí, sí. I por R2 es igual a más B menos I por R1, que sería igual, vamos a seguir todo lo mismo, I por R2 es igual a
y por R1. O sea, básicamente lo que hice fue sacar eso. Podemos pasar... Vamos a llegar a lo mismo. En realidad vamos a llegar que más B va a ser igual a I por R1 más R2. O sea, vamos a llegar, fíjense, a la ley de Ohm general, o sea, en el que decimos que más B, o sea, que la tensión de acá arriba es igual a la corriente por la suma de las resistencias. Bien, yo básicamente lo que quería mostrarte acá es, cuando llegás a esta fórmula, es cómo pondera estas dos. O sea, lo que en realidad nosotros ahora tenemos que hacer es expresarlo en... o sea, acá nosotros lo que hicimos fue expresarlo en más B. Lo que nosotros lo tenemos que dejar expresado es en BR2, ¿bien? Que lo tenemos por acá. Bien, dijimos que BR2, voy a ampliar un poquito la pantalla. Estoy tomando esta fórmula de acá, Rodrigo, ¿eh? O sea, BR2 es igual a más B menos BR1. BR2 es igual a I por R1 más R2 menos I por R1. Analicemos un poquito, digamos, la fórmula. Básicamente, lo que estamos haciendo es simplemente, digamos, reescribir esto en el sentido de que la caída de tensión en la resistencia 2 va a ser igual a la tensión total, que la tensión total se escribe como la corriente por la suma de las resistencias, menos la caída de tensión en BR1, que es la corriente, como están en serie, es la misma corriente, por resistencia 1. O sea, esto nosotros podemos sacar factor común. ¿Y qué nos quedaría acá, chicos? Bueno, nos va a quedar el uno por la otra y el cuadrado del otro lado. Yo no quiero, pues la verdad que voy a seguir, básicamente a lo que vamos a llegar con esto es a lo siguiente. O sea, les voy a mandar o sea, les voy a mostrar el final del cuento. Va a ser igual a B por R2 sobre R1 más R2. Esta es la fórmula de un divisor de tensión. Yo, ¿a qué es lo que apuntaba con esto? Esta fórmula, Rodrigo, es a lo que vos le tenés que dar importancia. Esta fórmula que te estoy marcando acá, básicamente lo que hace es, te marca la tensión, digamos, en la resistencia 2, vinculada con la tensión que tenés en la fuente en este caso. Si vos mirás esta fórmula que yo te estoy mostrando acá, ¿qué pasa si R2 es mucho más grande que R1? O sea, vamos a poner la condición. Si R2 es, ahí está, mucho más grande que R1, ¿cuánto te termina dando BR2? Te termina dando B. Exacto. ¿Por qué? Porque R2, básicamente, en lo que sería el denominador, R2 va a primar sobre R1. Podríamos decir que R2 se cancela con R2 y te va a decir que BR2 es aproximadamente B. ¿Bien? Bueno, si nosotros venimos ahora al circuito esquemático, esto que acabo de dibujar yo acá, del lado derecho. Básicamente lo que yo acá te puedo decir es que esto es R2 y esto es R1. Si yo ahora, Rodrigo, te digo lo mismo que vimos en el dibujo de acá, o sea, lo mismo que vimos en este dibujo, permitime acá, lo mismo que vimos acá, pero si lo analizamos ahora en el dibujo de la derecha, o sea, si lo analizamos acá. ¿Qué valor vas a terminar teniendo acá, digamos, en este punto que sería BR2 para vos? Bajo este esquema circuital. Y en este caso,
Esto es como si no estuviera, Rodrigo, ¿eh? Esto de acá es como si no estuviera. Considera las dos resistencias en serie. Ok. Vas a tener el valor de la caída de tensión de R1, digamos. Ten en cuenta que R1 es mucho más chica que R2. Fíjate que es la misma condición que te planteé en el... ¿Viste esta condición que te planteé acá? En el Sí. que te puse, ¿qué pasa si se da esta condición? Bueno, si vos mirás el circuito, fíjate que se está dando esta condición, porque esta resistencia está en el orden de los megohm y está en el orden de los kiloohm, o sea, estás hablando de 1000 veces menos R1 respecto a R2. No, tendrías Si se da casi esa condición, ¿qué 5 tensión volts, hay? digamos. B, tendrías B. Exacto, o sea, tendrías aproximadamente más B. Sí. ¿Se entiende? Entonces ahí, Rodrigo, ¿me seguís? Sí, sí, muchas gracias. Por favor. Chicos, y en base, bueno, a esto que yo porque no quería dejar, no quiero dejar ninguna pregunta ahí dada vuelta. Por ahí, si ustedes ven que con los números los aburre y demás, avísenme y voy directamente a la fórmula final como hice recién. Pero en base, chicos, a lo que estuvimos viendo recién, ¿quién de ustedes me puede entonces comentar para qué sirve la resistencia de pull-up? O sea, ¿cuál es la función de la resistencia de pull-up en todo esto? Porque una función tiene que tener esta resistencia de acá arriba. Es para que la tensión del pin no te quede flotante. Exacto, perdón, ¿quién me habló recién? Yo, Cristian. Cristian, excelente, Cristian. Esa es la función que cumple la resistencia de pull-up. Está ahí para garantizar que haya un nivel de tensión cuando no hay nada. O sea, si yo no tuviera una resistencia de pull-up, acabamos de convenir que no vamos a saber cuánto va a ser el nivel de tensión. ¿Por qué? Porque va a quedar indeterminado, no va a quedar, digamos, vinculado de ninguna manera. En cambio, si yo pongo una resistencia de pull-up, como lo estoy haciendo ahora, esto voy a borrarlo porque es parte, digamos, del microcontrolador, así nos queda como un bloque seco. Si yo pongo una resistencia de pull-up como estamos viendo acá, yo garantizo tener un nivel de tensión cuando no tengo nada. Bien, o sea que yo acá abro el juego, chicos, y le pregunto a alguno de ustedes, a ver si vamos consiguiendo esto no es para señalar a nadie, es simplemente como para ver si todos estamos en tema. Juan Lauría, ¿vos estás ahí, por casualidad? Sí, acá estoy. Juan, entonces yo la pregunta que te hago es la siguiente. Si yo no pulso, o sea, vos sos el desarrollador en este caso del sistema embebido, o sea, del código que está dentro del microcontrolador, si yo te digo que yo no pulsé nada, o sea, no pulsé el pulsador, no toqué nada, ¿qué nivel de tensión para vos va a haber en el pin? Más B era. Más B, exacto. Y si yo pulso, Va a estar en 0. va a estar en 0, exactamente. O sea, ya tenés las dos condiciones. Ahora, Juan, te repregunto. Si vos directamente en tu código pones un numeral define, estado inactivo y estado activo. Para vos, ¿qué sería inactivo? Obviamente que inactivo es yo no toqué el pulsador y activo es yo toqué el pulsador. ¿Cómo te quedaría el activo y el inactivo? O sea, el define activo te va a quedar en 1 o en 0. O sea, por lo que entiendo por activo es que aprieto el pulsador, sería con el estado bajo. O sea, ¿qué define sería? ¿Define cuánto? Y depende de lo que le ponga, pero debería funcionar igual si le pongo 0 o 1. Pero en mi caso le pondría el 0 porque es con activo bajo. Claro, es que es activo bajo. Si le pones 1, en realidad lo vas a estar leyendo como activo alto. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, vos te vas a dejar, básicamente lo que, chicos, lo que me está diciendo Juan es, voy a dejarme un numeral define activo como 1 y un numeral define inactivo como 0. Ahí va, lo puse al revés, ¿eh? Ahí está. El activo me lo pongo como 0 y el inactivo como 1. Bien, ¿qué quiere decir? Básicamente, o sea, yo si me lo tuviera que comentar pondría pulsador apretado y si me lo tendría que comentar pondría, vamos a ponerlo más prolijo, no oprimido. Y acá pulsador oprimido. Bien, ustedes me van a estar diciendo, Juan, está bárbaro todo lo que estás diciendo, pero ¿a dónde vamos? Bueno, vamos justamente ahora, ya entramos a lo que queremos sintetizar con una máquina de estados. Bien, acá recurro también a la experiencia de algunos de ustedes
Si no lo saben, lo explicamos de cero y no va a haber ningún problema. Pero permítanme acá abajo, ven, yo me había hecho la tablita, me la voy a volver a hacer acá abajo. Ahí está. Y voy a agarrar algún otro testigo. A ver, ¿a quién tenemos? Vamos a... Andrés Velandia, ¿estás por casualidad? No, no lo tenemos, Andrés. Fiamma Púrpura, ¿estás? Estoy mal, chicos. Estoy como Susana Jiménez, ¿se acuerdan cuando llamaba y no la atendía nadie? Bueno, un conocido, Kevin. Sí, estoy. Listo, Kevin, vos tirame un centro acá, a ver. Acompáñame, hacé, digamos, de asistente en el análisis que vamos a hacer. Yo lo que quiero acá es graficar, o sea, en este eje, tomémoslo como tensión en función del tiempo. Bien, o sea, vamos a tener básicamente estos dos ejes. Yo lo que necesito es que imaginemos esta situación. Nadie tocó el pulsador, o sea, el sistema empieza en tiempo cero con nadie pulsando el pulsador y en un momento X alguien lo pulsa. O sea que yo básicamente empiezo con la primera parte, en el sentido de pulsador no oprimido, vamos a poner acá. Pulsador no oprimido. Yo lo que necesito, Kevin, acá es que me asistas en qué es lo que pasa cuando yo pulso. O sea, viene un usuario y me toca el pulsador. ¿Qué pasaría con esta señal? Idealmente iría a 0, ¿no? O sea, idealmente yo vendría acá. Claro. Obviamente, considerar los posibles rebotes que pueda haber. Perfecto, está excelente tu respuesta, Kevin. O sea, idealmente me voy de 1 a 0 sería. Nosotros vamos a considerarlo esto como, en forma genérica, vamos a llamarlo más B, y a esto vamos a llamarlo 0. ¿Bien? Como para tener los dos estados lógicos. Venía pulsador no oprimido y pasé a pulsador oprimido. ¿Bien? Esto sería, digamos, chicos, desde el punto de vista ideal, y yo sí como desarrollador estoy mirando el estado del pin, básicamente. Estoy encuestando cuál es el estado del pin. Bien, excelente, gracias, Kevin. Ahora, pregunto a alguien más. Fernando Damián, ¿estás por casualidad? Sí, profe. Fernando, ahí ya Kevin te tiró un centro grande, dijo, idealmente pasa de más B a 0. Ahora, ¿vos sabés qué es lo que pasa en la práctica? O sea, digamos, más allá dejando de lado el punto de vista ideal. En la parte práctica, real, ¿qué es lo que pasa con esta señal en el momento en que alguien pulsa? No es algo tan abrupto, sino que es medio, tiene transiciones, como que tiene curvas. Medio como una Ok, curva. ¿cómo se llaman en la parte práctica esas transiciones? Tiempo, No pasa nada. Tiempo on y tiempo off, creo. No. No, pero tiene un nombre. A ver, acá chicos gracias Fernando, abro el juego a todos, ¿bien? ¿Cómo se llaman, chicos, en la parte práctica digamos, estas transiciones que ocurren acá que son indeseables? Rebotes. De bounce. El famoso de bounce o el famoso rebote. ¿Bien? Andrés, ¿vos ibas a decir algo? No, el rebote, exactamente. El famoso rebote. Bien, ¿por qué se produce, chicos, el rebote? Es porque el dispositivo, el pulsador, es un medio mecánico. Bien, o sea, es mecánico. Uno toca, es una chapita que toca contra un émbolo y obviamente hay un rebote mecánico. Es algo que lamentablemente los electrónicos no lo queremos, es indeseable. O sea, para nosotros el rebote estamos de acuerdo en que es indeseable, no es un efecto que nos ponga felices. Bien, pero es un efecto que existe en el mundo práctico y en todo dispositivo mecánico, los electrónicos tenemos que tener en cuenta que existen rebotes. Completamente distinto, chicos, sería si acá no estaríamos leyendo el estado de un pulsador y estuviésemos leyendo, por ejemplo, el estado de un sensor con salida push-pull. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como va a haber un semiconductor de por medio, si alguno de ustedes me dice que un transistor puede rebotar, y lo mandaría de vuelta, obviamente, a estudiar, digamos, semiconductores en segundo año. O sea, estamos de acuerdo en que un transistor pone un 1 o pone un 0, tiene una transición de por medio, pero no tiene rebotes, o sea, no va a estar entre 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Bien? Así que
Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿bien? ¿Qué es lo importante que nosotros como electrónicos tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tipo? O sea, lo primero que tenemos que, imagínense ustedes, si tienen que desarrollar un sistema embebido, lo primero que tienen que preguntarle al cliente, que la palabra cliente no está mal, puede ser un cliente académico, pero va a ser su cliente, o sea, en definitiva, a quien ustedes le brinden un servicio. Tienen que conocer los alcances, decir, che, bueno, pará, esta entrada, ¿va a ser una entrada mecánica o va a ser una entrada del tipo push-pull, open drain, pero electrónica? Bueno, en base a eso, van a tomar las determinaciones de qué acciones tomar. Bueno, entonces, si yo tengo que dibujar esto en la parte, digamos, práctica, esto sería así, básicamente, una cosa así. Obviamente, chicos, no va para atrás, esperen porque los voy a confundir más, si no. Esperen que lo vamos a acomodar. Ya veo que después piensan que va para atrás en el tiempo y nos van a llamar para el Nobel. Si logramos correr el tiempo para atrás, nos llaman para el Nobel. Básicamente se produce una cosa así, chicos, Esto es por una cuestión mecánica, no se crean que es por una cuestión de arte de magia. Se produce un rebote entre la plaquita metálica, el émbolo del pulsador, y se producen estos rebotes. Son indeseables, ¿bien? Porque idealmente debería pasar de 1 a 0 sin ninguna transición extra de por medio. Pero en este caso se producen estas transiciones, ¿bien? Acá les hago una pregunta también, abro el juego a todos, de índole práctico. ¿En qué tiempo estamos hablando aprox que pasa esto? O sea, este delta T. En un pulsador tipo tag switch, o sea, un pulsador de cualquier plaquita con la que nosotros trabajemos. ¿Cuánto tiempo le lleva más o menos esta rutinita de rebote? 10, 15 mili. ¿Cuánto, perdón? 10, 15 mili. Es correcto. Estás en un orden correcto. O sea, podríamos decir que va a depender obviamente de la construcción del tag switch. Va a haber tag switch de mejor calidad, de menor calidad, pero entre los 10 y los 30 mili, ya 30 es una exageración, pero entre los 10 y los 30... Esto va, o sea, va a producirse. O sea, si más o menos consideramos 10 y 30, esto se va a producir. ¿Bien? Y a ver, Lucas Díaz, ¿por casualidad estás ahí? Sí. Lucas, te hago una consulta, ¿bien? En base a lo que estuvimos charlando. O sea, tenemos el estado pulsador no oprimido, el estado oprimido y esta transición que es el rebote propio de un pulsador mecánico. ¿Cómo se te ocurre a vos? O sea, si vos fueses un desarrollador y tendrías que implementar esta solución, ¿cómo implementarías o de qué forma se te ocurriría decir, che, bueno, quiero aplicar una rutina de desrebote? Para que no Sí. ocurra. O sea, ¿cómo lo harías? Ahora no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que lo habíamos hecho en Info 2. Creo que un buen método sería contar los pulsos, entre comillas, hasta que no haya variaciones de pulsador oprimido y pulsador no oprimido. Bien. Está bien, Lucas, o sea, la idea está acertada. ¿Alguien, chicos, tiene alguna otra idea o puede profundizar un poquito más? ¿Qué se le ocurriría? Podrías decir, cuando detectas la primera baja de tensión, detectas el primer cero, por ejemplo, decís que pasás un estado que sea verificando y dejas correr un cierto tiempo, que ya sea 20, 30 milisegundos, y después te volvés a fijar, y si ese valor se sigue manteniendo, entonces efectivamente se pulsó. Bien, bien, Rodrigo. Está muy bien lo que decís y me da el pie perfecto para tomar nota de eso. Chicos, lo que Rodrigo plantea es, desde el punto de vista lógico, es correcto, ¿bien? O sea, por ejemplo, si eso estuviese desarrollado por un alumno de colegio secundario, está más que válido, ¿bien? Es lógico. Ahora, desde el punto de vista ingenieril nuestro, digamos que buscamos siempre lograr una máxima eficiencia en los procesos, y en los procesos también me estoy refiriendo al código, eso no termina de ser del todo eficiente. Bien, lo que plantea Rodrigo es decir, bueno, vos, Rodrigo, corregime si te entendí mal, pero vos lo que decís es, che, mirá, leo acá el primer cero. Una vez que yo detecté el primer cero, largo un contador, empiezo a contar, no sé, por ejemplo, X tiempo y vuelvo a mirar acá. Si se mantiene el cero, lo valido. Es eso lo que dijiste, Rodrigo, ¿verdad? Sí, algo así. Bien. Ahora vas a coincidir conmigo, por ahí el gráfico lo hice muy exagerado, pero vas a coincidir conmigo en que vas a tener todo este tiempo muerto.
Sí. ¿Bien? ¿A alguien, chicos, se le ocurre algún otro método más eficiente? El de Rodrigo va a funcionar, ¿eh? O sea, por ahí lleva un cachito de tuneo, pero estamos de acuerdo en que lo va a sacar funcionando. ¿A alguien se le ocurre algún otro método? Bueno, yo los voy a ayudar un poco. Esto es básicamente, chicos, un método de ventaneo, ¿bien? Y nosotros vamos a considerar como un filtro triangular, básicamente. Un filtro, en realidad un filtro de diente de sierra. ¿Qué vamos a hacer? Imagínense que ustedes detectan el primer cero, ¿bien? Como bien dijo Rodrigo, o sea, le estoy tomando la idea a él inicial, ¿bien? Detectamos el primer cero. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? En cada rutina de atención del timer, bien que son rutinas periódicas, imaginémonos cada 1 milisegundo, yo empiezo a contar estados, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Yo conté el primer estado en cero y disparo el contador. Conté el segundo estado en cero, sigue incrementando. El tercer estado sigue estando en cero, incremento. El cuarto sigue en cero, incremento. Imagínense que se produce de rebote en todo esto y en el quinto leí un 1. Bueno, ¿qué hago? Vuelvo la cuenta a cero. O sea, no llegué nunca a validar el estado. Vuelvo a intentar. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, cuento 6. El séptimo volví a encontrar un 1. Vuelvo el contador a cero. Vuelvo a contar. 1, 2, 3, bueno, ya detecté que el estado está válido, porque llegué a un umbral X, que ahora lo podemos definir, o sea, ese umbral perdón, ese umbral es tuneable, o sea, es configurable. Por ejemplo, este umbral, podemos decirlo acá, que cada vez que el valor mío de cuenta supera ese valor, yo considero al estado igual validado. ¿Se entiende esta idea, chicos, de trabajar? Básicamente es un método de puleo en el que yo encuesto el pin y voy comparando siempre. O sea, si el estado es igual al estado anterior, sumo 1. Si el estado es distinto al estado anterior, vuelvo a 0. Es como el juego de la oca. ¿Vieron que el juego de la oca uno va avanzando y cuando se confundió vuelve a 0? Bueno, es igual. Básicamente contamos, volvemos, contamos, volvemos. En el momento en el que superamos un umbral, que este umbral es configurable, obviamente va a ser un define, validamos el estado, validamos el cambio de estado. Esa sería una rutina desde rebote un poco más eficiente. ¿Bien? Y digamos, ¿qué es lo que tiene de bueno esto? Que se va a adaptar automáticamente al distinto cambio mecánico. Por ahí lo que planteaba Rodrigo de decir, che, yo leo un 0, espero un rato y vuelvo a leer un 0. Por ahí con un pulsador funciona, pero cambiamos de pulsador, cambiamos de tecnología y por ahí el rebote es más grande y deja de funcionar. Entonces, esta rutina lo que tiene de bueno es que es portable y además, digamos, no es dependiente de la tecnología en sí, sino que simplemente nosotros moviendo un define ya definimos cuál va a ser el umbral. ¿Todos entendieron esta idea, chicos, de rutina de rebote? ¿Hay alguien que no la entendió? ¿Requiere de mayor explicación? Necesito que lo hayan entendido porque ahora voy a pedir un ejercicio de esto. Si Yo se tengo tiene una que explicar- pregunta. Sí. Supongo que el umbral por el cual pasa al estado validado también tendrá que ver con cierto tiempo estimado del que dura el rebote. Sí, en realidad es un valor indirecto, porque vos lo que le vas a poner es cantidad de veces, pero es cierto que esas cantidad de veces van a estar vinculadas a la interrupción del timer. ¿Me seguís, Rodrigo? Sí, sí. O sea, va a terminar siendo un tiempo. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Que esto, digamos, no requiere de una configuración demasiado sofisticada. Yo créanme que si ustedes ponen, no sé, por ejemplo, una interrupción de timer de 1 milisegundo y le ponen al umbral el valor 10, para cualquier tag switch les va a salir andando cómodo. Inclusive hasta podrían, no sé, por ejemplo acá le ponemos un define, umbral, o lo que se llama en inglés el famoso threshold, 10. Y chau, sabemos que cuando llegamos al threshold 10, o sea, cuando contamos 11, validamos el estado. ¿Para qué sirve esto también? Chicos, tengan en cuenta que acá no solamente sirve para validar el 1 a 0, sino también para validar el 0 a 1, porque uno acá lo que cuenta es estados, ya sea esté en 0 o esté en 1. Así que es simplemente validar de esa forma. ¿Bien? ¿Todos entendieron esto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se tiene que volver a explicar algo? Bien.
Bien, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que les voy a pedir entonces, chicos, ahora? Que este ejemplo que acabamos de ver, este ejemplo de rebote que acabamos de ver, lo sinteticen por medio de una máquina de estados. ¿Bien? Les voy a tirar un tip nada más. Obviamente en 15, 20 minutos chequeamos a ver cómo vienen. Les tiro un tip de cómo lo encararía yo. Ustedes pueden encararlo como quieren, obviamente. Van a tener que tener o bien estados compuestos o bien dos regiones en donde una de las regiones se encargue de esto. Tengan en cuenta, chicos, que el cambio de estado para ustedes va a ser un evento, ¿bien? Estado flanco bajo, flanco descendente o flanco ascendente. Eso lo pueden ver como un estado. Perdón, eso lo pueden ver como un evento dentro de su máquina de estados. Después van a necesitar una variable que cuente, que va a ser la que esté contando cada X tiempo. Pueden poner un every claramente, porque el every para ustedes va a ser como la rutina de atención del timer, es decir, every, no sé, every 10 milisegundos, lo van a tener que poner en tiempo más grande, porque si no después no lo vamos a poder debuguear, pero ustedes le van a poner un every algo, y ese every algo va a ser el que simule la interrupción del timer, es decir, cada tanto tiempo yo voy chequeando. Bien, van a contar para un lado, si ustedes detectan algún otro evento, vuelven a cero. Y por otro lado van a tener otra región o algún estado compuesto en el que ustedes van a validar el estado en sí. ¿Bien? ¿Queda alguna duda de lo que les estoy pidiendo? Ok. Bueno, entonces, chicos, les pido por favor que sinteticen esto dentro del Yakindu y en, no sé, en 15 minutos, me van preguntando lo que necesiten, yo quedo acá obviamente en línea. En unos 15 minutitos, 20, vamos chequeando a ver cómo van quedando sus máquinas de estado con esto. No les estoy pidiendo, chicos, que quede excelente la primera, o sea, me la van a mostrar y lo vamos puliendo. Dale, genial. Sí, perdón. ¿Alguien me habló, chicos? No, yo dije, dale, genial. Ok, perfecto, perdón. Pensé que habías dicho, Juan, te hago una consulta, no, escuché cualquier cosa. Listo, adelante. Yo me quedo en línea, me van compartiendo y lo vamos validando.
como un evento. Bien, dame un segundo. Mira, yo acá te estoy compartiendo el ejemplo con el que estuvimos trabajando. ¿Cuál es tu duda puntual? No sé si estás viendo mi pantalla. Sí, la estoy viendo. ¿Qué duda tenés? Ah, esa, lo de cuenta menor a cuenta máxima, esta no me lo está dejando poner. Bueno, pero te hago una consulta. ¿Cuenta vos lo tenés como una variable o lo tenés como un evento? Porque son cosas distintas. No, lo tengo como una variable. O sea, lo tenés definido como te lo estoy mostrando acá. Var, cuenta, dos puntos, integer. Sí. Bien, ¿y qué error te está tirando? Porque evidentemente algo te está faltando definir. Puede ser que te esté faltando definir el define. No, lo que pasa es que directamente yo lo quería poner así, sin sin pulso ascendente adentro. No, es que acordate que la condición de guarda no es un evento per se. O sea, para que funcione la condición de guarda tiene que haber un evento que lo genere. Ok. El disparador de la transición siempre va a ser, en este caso, el evento pulso ascendente y va a depender de que se dé la condición de guarda para producir la transición. Pero no puede la condición de guarda per se, o sea, como tal, generar una transición así automáticamente. Ok. Bueno, está bien. Gracias. De nada. Ahí reanudé la grabación. ¿Alguien tiene algo para mostrar? A ver, digamos, me gustaría ir viendo qué es lo que pudieron armar. Sí, yo tengo. Adelante, bueno, compartí pantalla. Ok. Estoy viendo, acá está. El anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla para los participantes. Dame un segundo, probá ahí, a ver. Ahí va. Perfecto. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. A ver, vos tenés una maquinita que es esperando. Si te llega un flanco descendente, pasás al estado verificando. Sí. En el estado verificando, cada un milisegundo. Esto lo había puesto, el contador max lo había puesto cada 20. Está bien, digo, ahora cuando lo emulemos, ponele, no le pongas every 1 milisegundo, ponele every 700 milisegundos para tener tiempo de respuesta y poderlo ver. Claro, ok. Bien, perfecto. Si se produce un flanco ascendente, cambias, bárbaro. ¿Sabés qué es lo que no me convence de esto? O sea, vos, estoy de acuerdo en que me gustó la idea, digamos, está bien encaminada, pero vos en ningún lado estás como en un estado que valide el... O sea, a ver, vos, perdón, pasás del verificando al verificado. Sí. Y si no, acá en el caso de ver un flanco ascendente, paso de nuevo esperando. Ok, vos lo que validás en realidad acá es únicamente el estado bajo. Sí. Sí, Bien, no. está bien hecho, o sea, está bien la idea, Rodrigo, digamos, no quiero marcarte como que esté mala. Me gustó la idea, como primer máquina de estados me parece un approach muy interesante. Lo que deberías hacer es verificar los dos, ya sea pulso ascendente o pulso descendente, y generate otra región, Rodrigo, abajo, en el que vos preguntes, o sea, que vincules la máquina de arriba con la máquina de abajo por medio de una variable, y básicamente abajo estés en estado alto o estado bajo. ¿Se entiende? O sea, lo que vos vas a ver, digamos, la rutina de rebote que vos estás aplicando acá arriba,
en algún lado la tenés que validar, o sea, tenés que dejar las variables listas para que tu programa pueda evaluar si el pin está en estado alto o estado bajo. Eso lo vas a hacer en una región abajo, una región nueva que te vas a generar, en el que básicamente vas a preguntar, ¿se verificó estado alto? Sí, bueno, variable igual estado alto. Y te quedás en estado alto. ¿Se verificó estado bajo? Bueno, variable igual estado bajo y te quedás en estado bajo. ¿Se entiende? O sea, sería como la vinculación de tu rutina de desrebote con tu programa. Sí, entiendo. Así no tengo que hacer la rutina de rebote para los dos, digamos, en un mismo gráfico. Claro, vos acá te aplicás la rutina de rebote puntual y abajo es como que digamos, vas a dejar limpito el programa simplemente diciendo, bueno, ya la rutina de rebote funcionó. Bueno, entonces estoy en estado alto, si es que el pin evidentemente está en estado alto. Si el pin está en estado bajo, vas a un estado en estado bajo. Pero necesito que te generes otra región que sea, como digamos, dentro de lo que sería la capa de código, una capa superior que simplemente entregue estado alto o estado bajo. Listo, entiendo. Bien, chicos, ¿alguien más tiene para mostrar algo? Está muy bien, Rodrigo, lo que hiciste, ¿eh? Me falta pulirlo y está muy bien. Ok. No sé, Bueno, chicos, a dejo ver. de compartir. Dale, sí, deja de compartir. Algo más o menos hice, pero no me estaría tomando una parte. Bueno, pero no importa, compartilo así lo vemos. A ver. Tenés que dejar de compartir, Rodrigo, ¿eh? Ahí está. Sí, perfecto, ahí podés compartir. Sebastián, perfecto. A ver. No sé si estaría bien, ahí bien, más o menos por dónde va. A ver, empecemos a mirarlo. Básicamente tenés el estado inicial, estado no pulsado y estado pulsado. Lo que hice fue separarlo como dos máquinas de estado. La principal donde definimos dónde entramos, como estamos hablando de un pull-up, si no me equivoco, entramos directamente en arriba. Sí. Y la segunda máquina que tenemos, que está en paralelo, tenemos el de bounce, que arranca directamente, que ya el botón no tiene ningún rebote. Y en cuanto detecta un cambio de estado, dependiendo del estado en el que estaba, pasa al modo de bounce y empieza a contar. Si detecta, no sé, si viene 1, 1, 1 y detecta un 0, pum, arranca de vuelta la cuenta. Y si llega al valor máximo, levanta un flag que la máquina de estado lo verifica arriba y cambia el siguiente estado. Bien, Entonces, ahí te más hago una consulta, sí. La variable pasado, ¿dónde la escribís? ¿Únicamente abajo? ¿Tienen valores iniciales? ¿Cómo lo estás haciendo eso? Ahí me gustó. Bien, le das el valor inicial en 1. Entonces, si se produce un flanco descendente, básicamente pasás al estado de bounce. sí, Estoy analizando la maquinita de abajo. Digamos, un flanco descendente y en el primer estado vas a pasar a de bounce. Dentro de bounce asignas cuenta igual a 0 y bounce igual a 1. Y bueno, ¿y eso cómo aplica el desrebote puntualmente? Empezás a contar continuamente la entrada. Si tenés flanco ascendente o descendente. Si, no sé, estás contando flancos ascendentes, o sea, cuenta arranca en 0. Sí. Si vos contás ascendentes y está en 0, empieza a sumar hasta llegar al valor máximo. Si en algún momento te viene un flanco descendente y vos estabas sumando, te va a volver a cuenta igual a 0 y empezás a volver a contar. Y no sé, si empezás a venir todo descendente después, empezás a restar hasta llegar al valor mínimo o que cambie de vuelta en el medio. Bueno, ahí te hago una salvedad, que por ahí yo lo expliqué mal. Vos lo que estás contando son pulsos en realidad y que no es correcto. Vos deberías poner un every, no sé, every 1 milisegundo, pero después para depurarlo le vas a poner un tiempo más grande. Y lo único que haces es, o sea, viste dentro del estado de bounce, esa flecha que entra y sale, o sea, la transición que entra y sale del mismo estado.
Vos lo único que vas a hacer es contar milisegundos, perdón, no contar milisegundos, sino que cada X milisegundos vas a incrementar el valor de cuenta. Y una vez que cuenta llegó a un estado, producís el cambio. ¿Me explico? Entiendo si la parte de contar, o sea, cada una cierta cantidad de tiempo, chequearlo sí, eso sí, pero ¿no tendrías que estar viendo si estás contando para arriba o para abajo? No sé si me explico ahí. Claro, vos decís si el... O sea, yo estoy contando cada un milisegundo. Pimba, Sí. pimba, pimba, pimba. Y la duda que tengo es, bueno, no sé, estoy contando el flanco ascendente. Vengo contando, voy 3, 4, 5 y me cambian. ¿Qué lo pongo dentro de del every y el tiempo? ¿Defino todo eso? Básicamente, mira, por ejemplo, vos para saber si estás contando para arriba, en realidad nunca contás para abajo, sino que al menos, depende cómo lo implementes, yo siempre contaría hacia arriba, pero si querés lo que podés hacer es, ¿viste la primera transición de bounce a de bounce? Que decís entrada Sí. descendente o entrada ascendente. Sí. En la primera transición, vos ahí podés poner una acción dentro de esas transiciones en la que asignes distintos valores. Bien, por ejemplo, o sea, básicamente que sean dos transiciones iguales, o sea, que salgan del mismo estado y lleguen al mismo estado, pero con acciones distintas. La primera transición sería entrada guión bajo descendente y pasado igual a 1, estamos de acuerdo, barra, y ahí tomás la acción de bounce descendente igual a 1. Una variable que sea de bounce descendente igual a, o modo de bounce igual a 1. Y vas a tener una transición igual, idéntica, pero que en lugar de ser entrada descendente va a ser entrada ascendente con pasado igual a 0, y ahí pones barra, estado igual a ascendente. O sea que básicamente vos ahí lo que vas a marcar, vas a dejar una variable con un valor para en el estado de bounce saber si estás haciendo un desrebote por flanco ascendente o flanco descendente, ¿se entiende? Sí, o sea, más que nada lo que quería hacer es que entras y no sé, empezás a contar, bueno, entraste por flanco descendente, pero en realidad lo que tuviste fue que, no sé, si te movió el aparato y pulsó por error rápido. La idea es que no te quedes clavado como, no sé, yo solo estoy esperando ascendentes, yo solo estoy esperando descendentes, eso es lo que trataba de hacer. No, estamos de acuerdo. Yo lo que te digo es lo siguiente. Cuando se produce alguno de esos dos eventos, vos vas a pasar al estado de, que sería el de bouncing, digamos, lo que vos llamás de bounce ahí. Sí. Vos ahí lo que podés lograr es, digamos, que si, no sé, por ejemplo, si vos llegás por alguna entrada descendente o alguna entrada ascendente, si se produce cualquiera de los dos flancos, una vez que vos estás haciendo el debouncing, y claramente tenés que volver, porque vuelve de cero, o sea, es como el juego de la oca, en el sentido de, che, no, si se produjo un flanco nuevamente es porque algún problema hubo. Entonces, está bien esa vuelta que vos tenés para atrás. Pero si no se produce ningún flanco, en debouncing vos lo único que haces es contar, porque si no se produce ningún flanco quiere decir que no hay ninguna transición en la línea. Ah, o sea, lo que tendría que en realidad es hacer cada cierta cantidad de tiempo chequear cómo está estado. O sea... Chequear el estado y básicamente contar, porque decís, mira, cada un milisegundo cuento. Como no se produjo ningún flanco y claramente sigo estando en el mismo estado que el estado anterior. Claro. Claro, pues yo lo estoy tomando en la entrada como un flanco y no como un valor fijo, estático. Exacto. O sea, eso no estaría bien porque fíjate que tenés un montón de flancos y vos estás contando flancos, no estás contando tiempo ahí. Claro. Sí, la entendí. Bien, hacete esa modificación, pero está muy bien en la máquina, ¿eh? Dale, joya. Ya dejo de compartir, dale. Dale, tranquilo. Chicos, ¿alguien más? Hasta ahora estuvieron muy bien Rodrigo y Sebastián. ¿Alguien más tiene para mostrar algo, compartir algo? No sean tímidos, miren que sí, obviamente voy a ser claro en esto. Nosotros con Marcelo hay un montón de parámetros a evaluar y uno de ellos es digamos,
la famosa nota conceptual que se hace en base a la participación en clase. O sea, esto no va a ser evaluado con un 10 o con un 6 o con un 2, pero sí hace la nota de concepto de participación en clase. Así que me gustaría, que no quiero decir todos, pero que gran parte de ustedes, aunque sea, puedan presentar los trabajos que estamos haciendo, digamos que en definitiva los va a ayudar también para el parcial. Bueno, y también otra de las cosas que tenemos en cuenta es cuando buscamos a alguien y no lo encontramos y dejó la foto, digamos que no es de un alumno de cuarto año. ¿Fuimos claros? O sea, aquel que eventualmente no puede asistir, no puede asistir. Pero no es acorde a un alumno de cuarto año que deje la presencia y haga otra cosa. Así no, bueno, se entiende. Bien. Bueno, a ver, chicos, hasta ahora tengo presentación de Rodrigo y de Sebastián. No sé, Andrés Velandia, Cristian Torres, Fernando Tauro, Fiamma Púrpura, ¿cómo vienen? Profe, ¿puedo mostrar? No lo terminé. Adelante, por supuesto, Fernando, ni pregunte, vos compartí tranquilo. Mientras tanto te puse una consulta rápida. Sí, adelante, mientras comparte, consúltame. Viste que hablamos de poner cada 500 milisegundos, mirar. La consulta que tengo es, si yo pongo las varias líneas cada 500 milisegundos, ¿lo va a tomar todo como en paralelo o le va a joder? No, o sea, vos podés poner, vos deberías generar varias transiciones en ese caso, pero vos en realidad necesitas una sola, Sebastián, porque vos vas a contar, digamos, no te va a interesar mucho qué vas a contar, si es por un estado o por otro, vos contás. Una vez que llegaste a un valor, vos vas a saber si el valor es 1 o 0 en función de si el que generó la primera transición fue el estado ascendente o descendente. No sé si se entiende. O sea, vos necesitas una única transición que salga de debouncing y llega a debouncing, a la cual le vas a poner every, en la práctica sería every 1 milisegundo, cuenta más. En tu caso va a ser every, no sé, 500 milisegundos para que la podamos ver cuando lo depures. Pero vos lo único que vas a hacer es every 500 milisegundos, cuenta más. Bien, porque lo que vos vas a estar contando es tiempo en el que el pin no cambió de estado. O sea, que sigue en el estado inicial, ¿se entiende? Sí, eso sí. O sea, yo defino el evento, el estado en 1. Yo lo mantengo en 1. Lo que digo es, el every va a contar si está en 1 o en 0. O sea, cada vez que pase el every, yo voy a estar fijándome si está en 1 o en 0. Yo lo mantengo en ese estado. Ahora bien, la pregunta que tengo es, porque yo lo que pensaba hacer era 2 o 3 líneas abajo que digan, no sé, si el estado se mantuvo en 1 después de los 500 milisegundos, yo sigo sumando. Si el estado se mantuvo en 0 después de los 500 milisegundos, resto. O lo que sea. Pero la idea, te repito, es por si tengo el quilombo en el medio del debance. El tema es el siguiente, porque vos lo estás viendo como incrementar y decrementar. Yo lo miraría las dos como incrementar. O sea, yo cuento, ya sea o esté en 0 o esté en 1, yo cuento. Cuando yo llego al umbral, me fijo quién fue el que me generó esa cuenta, si fue un flanco descendente o un flanco ascendente. Y ahí valido el estado, ¿se entiende? Para mí es más sencillo eso. O sea, no tenés por qué contar para arriba o contar para abajo. Vos contás solamente para arriba. Una vez que llegaste al umbral, validás el estado y lo único que preguntás es quién fue el que generó ese inicio de cuenta, si fue un flanco ascendente o un flanco descendente. Sí, ya entendí por dónde va. Bien, o sea, vos contás hacia arriba. No necesitas preguntar si estado igual a 0 o estado igual a 1 para sumar o restar. Vos simplemente contás. Cuando llegás a un valor X, ahí cuando haces la transición al debounced, o sea, al estado ya con desrebote, ahí sí vas a preguntar, che, ¿el estado estaba en 1 o estaba en 0? Y en base a eso validás el estado 1 o estado 0. Igual si querés ahora, Sebastián, termino con Fernando y lo volvemos a mirar. Tranqui.
Fernando, sí, adelante, veámoslo. Sí, me había confundido en la segunda máquina y creí que era una máquina de LED para indicando en qué estado estoy, pero ahora cuando le explicaste a Rodrigo era saber en qué flanco estoy. Eso lo voy a hacer después. Sí, ojo, más que en qué flanco, simplemente es qué estado validaste, si estás en un estado validado 1 o en un estado validado 0. Ah, Mira, a ver, empecemos de arriba, analicemos la máquina de estados que tenés ahí arriba. dale. Eh, Yo empecé con estado en inicio, que ahí estoy esperando que el usuario pulse el pulsador. Pulsa el pulsador, se forma un flanco, pasa a estado validando, que ahí cada tanto tiempo va a decrementar cuenta, y si en el medio no me aparece otro flanco y cuenta es igual a 0, paso a estado validado. Significa que se validó. Y de ahí vuelvo a inicio. ok, a ver, pasás a estado validado. Validado que Bien, la tecla es validada, ¿no? Es está válida. bien, pero vos lo único que estás validando ahí es el flanco ascendente, no estás validando flanco descendente. ¿Me explico? Sí, La idea es que tu maquinita de estados valide para un lado o para el otro, o sea, que te entregue estado validado 0 o estado validado 1, y ese estado validado ahí sí pase a la segunda máquina de estados que yo pretendía abajo, que sea, digamos, la maquinita de estados que yo quiero que ustedes pongan abajo es como una maquinita que lo único que hace es entrega estado validado 1 o estado validado 0. Pensándolo, imagínense ustedes su programa, el programa en código que ustedes van a escribir. A ustedes no les va a interesar en qué estado está el desrebote actual. A ustedes lo que les va a interesar es, che, ¿cuál es el estado validado en el PIN? ¿Vale 1 o vale 0? Para encuestar ustedes básicamente el PIN. Esa es la idea de la segunda máquina de estados que quiero abajo. Que se ponga en estado 1 cuando el estado validado es el 1 o en estado 0 cuando el estado validado sea el 0. ¿Se entiende, Fernando? sí, entendí mal. Bien, lo que igual está bien la idea de esta. Deberías agregarle El el estado desrebote, descendente. digamos, de flanco descendente también. Sí, me olvidé de eso. Listo, hacete esos cambios y lo vemos tranquilo. Buenísimo, gracias. Dale, de nada. Chicos, ¿alguien tiene algo más para mostrar? ¿Me puedo compartir? Sí, por supuesto. ¿Ahí están viendo? Sí, ahí se ve. Bueno, yo la pensé con dos regiones y la de arriba sería si está pulsado o no, y la que haría más o menos todo el trabajo es la parte de abajo, que es la que hace el debounce. Tengo un estado que es inválido, donde no estoy pulsando nada y estoy recibiendo el flanco descendente, y ante el primer cambio de flanco pasaría a ser la cuentita. Y yo le puse un debounce de 5 veces y en tiempo de 1 segundo. Una vez que completa ese contador, valida el estado y se activa la de arriba. Ahí lo está corriendo y como no tengo el pulso como es descendente, va a quedar en invalidado. Ahora yo le aplico el pulsito y empieza a decrementar de 1 segundo. Si corto, complete, pasa. Lo que tuve que hacer era una diferencia de 1 segundo acá. Y si vuelvo al pulso on, vuelve al estado inicial. Bien. A ver, pulso on, volvés al estado inicial. O sea, a ver, esto está perfecto, Juan, en el sentido de la máquina de estados de arriba, es genial, digamos, que es lo que pretendía de pulsado o no pulsado, o sea, que entregue algo limpito. El tema es que vos no estás, o sea, vos únicamente estás haciendo el debounce ante un pulso descendente, pero no ante un pulso ascendente.
Claro, claro. Bien, o sea, te estaría faltando eso nada más. Para mí esta máquina de estados, digamos, se nota que entendiste perfecto el enunciado en el sentido de la región de arriba entrega limpito si está pulsado o no pulsado, pero necesito que en la región de abajo también agregues el de bounce para el pulso on, o sea, ya sea pulso off o pulso on, se tiene que hacer el de bounce. ¿Se entiende? O sea, cuando vos llegás a válido, el pulso, digamos, el estado válido sobre tu derecha, sería el válido en 0. O sea, podría crear otro estilo para off o cuenta para on y hacer exactamente lo mismo, un de bounce, otra variable para el on, o usar el mismo si quiero, para determinar que esté en estado alto. Mira, yo en la región de abajo le cambiaría los nombres, en el sentido de, le pondría validado, por ejemplo, el estado de la izquierda, en vez de inválido, le pondría validado 1 al de la izquierda y al de la derecha validado 0. Y entre digamos, la transición que vos estás generando entre válido e inválido, generaría otra cuenta, otro subestado de cuentas, ¿se entiende? Sí, perfecto. Yo lo entendí. Bien, si querés elaborarlo, después me lo volvés a mostrar. Buenísimo. Y ojo que estás compartiendo, ¿eh? Chicos, ¿alguien más tiene algo para mostrar? ¿Algo para ver? Bien, siendo que son las 12 ya 30 pasaditas, vamos a hacer lo siguiente, dejamos esto como tarea para el hogar, en el sentido de que lo cierren, lo que haga falta ciérrenlo para la próxima. Y bueno, en la primera parte de la próxima clase vamos a revisar a ver cómo estuvieron los ejercicios de cada uno de ustedes. Bueno, ya obviamente tenemos varios de ustedes que ya hicieron una presentación, así que muy bien de nuestro lado por eso y obviamente va a ser tenido en cuenta, pero dejemos entonces como tarea para el hogar, para el próximo martes, trabajar en cerrar estas máquinas de estado completa y le vamos a sumar un plus más, una dificultad más al enunciado para elaborarlo un ratito. Por eso es importante, chicos, que dejen bien terminado esto, porque con esta máquina de estados vamos a agregar una cosita más. Así que, por favor, déjenlo para el martes que viene como pendiente cerrar esta máquina de estado, así vemos unas cositas de PWM el martes próximo y ya continuamos con gestión de versiones. ¿Bien? Un comentario, si me permitís, Juan. Sí. Gracias, Lucas, por detectar de que faltaba terminar de tildar algo en la subida a YouTube de la clase anterior, que creo que ya está arreglado todo, así que les pido por favor que lo verifiquen, y si hay alguna dificultad, también apenas terminemos voy a subir la clase de hoy. Si llega a faltar algo, si llega a haber algún detalle que no esté acorde con lo que ustedes vieron en clase, por favor háganmelo saber por mail, ¿sí? Perdón, ya que estamos, hay uno que se llama Video de instalación y primeros ejemplos de Yakindu. Sí. Creo que es ese, pero está raro, está como que figura como si fuera en vivo, como que todavía está cargando, ¿puede ser? Sí. Me faltaba tildar digamos, la parte de cuando uno sube algo a YouTube, lo puede subir en distintos formatos. YouTube lo procesa y lo presenta en un formato MP4 que es propio, adaptado de ellos, y eso es lo que está haciendo en este momento. A mí me faltaba terminar el proceso de subida porque me había olvidado, se ve que tenía mucha hambre y lo dejé para el martes pasado, y lo terminé ahora. Lo debe estar procesando y lo va, supongo yo que en unos 10-15 minutos ya tiene que estar accesible. Sí, verdad, parece que sí. Por eso es bueno que los clientes que son ustedes detecten algún olvido que podemos haber tenido nosotros. Por supuesto pido disculpas, ¿no? Bien, bueno, paro entonces, detengo esta grabación.
Profe, ¿dónde están los videos de las clases? En el campus virtual.